Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Hola Santi, hola Mari, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Espero que se encuentren bien. Un día hoy muy lunes, un, un día que realmente no llevamos adelante las tertulias, pero bueno, hoy vamos a tener una charla agregada y muy contento que me dio el ok. Ahí lo veo a Sergio que acaba de ingresar. Hoy tenemos así un invitado que siempre que puedo le manifiesto que me gusta mucho cómo se expresa, como le dije la última vez, va siempre al hueso, muy directo, muy conciso, simple para entender. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con Sergio Brosi, ¿sí? Hola Sole, ¿cómo andan? Así que hoy es un día típico porque generalmente utilizamos los martes y jueves, pero bueno, últimamente fuimos cambiando esos patrones. El otro día Aldair lo tuvimos el día domingo, hablando de prevención de los isquiotibiales, otro tema muy importante. Así que fue una linda charla. Le agradezco mucho a Aldair. Hola Diego, hola Julio. Y bueno, hoy día lunes corrimos todos un poquito para poder llevar adelante la charla, por eso la pasamos para las 8, así le dábamos tiempo a Sergio que pueda terminar con sus pacientes. Así que bueno, obviamente desde ahora en adelante nos vamos a ir acomodando con los horarios con respecto a cada uno de los colegas y la generosidad de los colegas que se vayan brindando a estas charlas, que bueno, hoy vamos a estar, como les dije, con Sergio Brosi. Él es kinesiólogo, o ahora nos va a contar, del plantel de Boca Junior. Era, hasta donde tengo entendido yo, desde el 2009 hasta el 2020. ¿Sí? Fue también kinesiólogo de la selección nacional en el año 2008. Es osteópata. Fue profesor de educación, es profesor de educación física, porque yo creo que nunca se abandona. Ya hace varios años que creo que lo vengo molestando, siempre con alguna incertidumbre, siempre con algo para preguntarle, algo para aprender. Y bueno, es un tipo muy claro, como les dije, para poder hablar, en el cual tanto yo como Diego Martínez, otro gran amigo que es el kinesiólogo de Olimpo Bahía Blanca, siempre lo tenemos presente. Así que vamos a estar hablando del tratamiento kinésico en el tobillo del deportista y tomamos como una de esas tantas lesiones que se dan, la lesión osteocondral del tobillo. Bien, así que ahí lo vi a Sergio que ya entró, le voy a estar dando, hola Juan, ¿cómo estás? Le voy a estar dando el espacio para que entre. ¿Qué haces, Marian? Hola, loco. ¿Cómo ¿Todo va? bien? Sí, ¿Vos? re bien. Sí, Bueno, bien, dale. bien. Un poco cansado, me imagino, igual que vos, pero bueno, Somos dos. sí, sí. Eh, Cuando me dijiste que terminabas tarde, bueno, enseguida te dije de cambiar el horario. Bueno, te agradezco mucho que después de tanto laburar te prendiste para poder charlar un rato sobre lo que nos gusta, que es la kinesiología. Bueno, viene bien. La verdad que vienen bien. Estas tertulias. Justo ahí te saludó Diego Martínez, que bueno, Sí, Diego. ¿Cómo un andan en grosso. Bahía? ¿Bien? Bien. Diego estuvimos charlando del ligamento cruzado anterior hace poquito. Mm, Y bueno, obviamente lo primero que le dije, voy a molestarlo a Sergio a ver si podemos llevar adelante una charla. Está buenísimo. ¿Vos cómo estás? Bien. Laburando. Recién termino. Hoy arrancamos acá en Capital. Sí, Y está bien. La verdad que bueno, qué sé yo. sí, Vamos a ver qué pasa. A ver cómo la llevamos. Qué sí. sé yo, Está bien. hay que empezar a arrancar, ¿viste? De a poquito que la gente vaya ganando confianza y con todas las medidas de protocolos, protocolares. Y bueno, ahí la vamos llevando, vamos bien.
¿Costó comenzar de nuevo? ¿Costó poder sumar todos los protocolos para empezar a atender a los pacientes? Sí, pero no hay otra, porque si no tenés que permanecer cerrado, digamos, ¿no? Tuvimos que meter todas las medidas, las marcaciones en el consultorio, las medidas de seguridad nuestra, barbijo, antiparras, camisolín, alcohol en gel, todo. ¿Qué va a hacer? Por un tiempo ¿Cómo? largo. Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo te podés o cómo te vas a manejar con esos pacientes de lesiones deportivas dentro del consultorio, dentro de todos los cuidados que tenemos que llevar a cabo para, aparte, seguir manteniendo el nivel que va a buscar el paciente al consultorio, ¿no? Lo que sí, el problema más grande es el tema de la distancia. Si Sí, respetas la distancia, 2 metros, 3 metros, en el gimnasio pone donde habían 5 o 6 pacientes, van a haber dos. tal cual, Eh, Después poner el consultorio, en vez de ver dos, va a haber uno. Y bueno, eso se va a complicar un poquito. tal cual, Pero bueno, extenderemos los días, ¿viste? tal cual. El horario de atención. Vamos a ver. La verdad que es complejo el tema, bastante jodido. Bien. Pero bueno, Me, me atreví a decir también, dentro de la descripción, que Sergio, que sos osteópata, ¿no? sí, 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 sí. Yo hago osteopatía hace un tiempo y le doy, me gusta mucho. La verdad que me gusta y más la educación física y la kinesio funcional, a la osteopatía le da cierta funcionalidad, que es lo que a mí me parece que es lo que le falta, ¿viste? Tal cual. A veces, desde mi humilde punto de vista, veo a la osteopatía muy estática. Entonces, Sí, con cierta funcionalidad está bueno. justo eso te iba a preguntar, ¿cómo haces para aplicar la osteopatía, ¿sí? En deportistas que por ahí están necesitando el día a día, el ya, la acción? ¿Cómo haces para aplicarle y explicarle al deportista de la técnica o las acciones osteopáticas que vas a llevar a cabo? Lo que pasa que poner que realizás un ajuste o qué sé yo, una anterioridad de una cabeza de peroné o un maliolo, un ilíaco, bueno, vos hacés el ajuste o trabajás parte blanda y después a mí particularmente me gusta dar ejercicios o ir al gimnasio y empezar a trabajar lo que vos trabajaste en el consultorio previo o en lo posterior. Y Tal cual, ponerle lo visceral, que a mí era algo que capaz no me atrapaba mucho, hoy me gusta, me atrapa bastante. Encontré un mundo que a mí me encanta, digo, me gusta. Entonces, toda esa descompresión que realizás a nivel visceral, después lo ves reflejado en el gimnasio, desde mayor facilidad de movimiento, mucha más plasticidad, la verdad que está bueno. qué bueno. Sí, 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 me gusta mucho. Me parece que estaba como tengo armada como una cajita feliz, ¿entendés? Con todas las Claro, cosas dentro y va bien. es verdad. Bueno, Creo que la osteopatía le termina como cerrar, como darle el moño, ¿no? El broche de oro a toda la sí, acción física o activa que realizás con el deportista, sí, ¿no? totalmente. Sí, tanto en la previa como en el post, ¿eh? En el post me dio muchos resultados. Encontrás o lográs mucha relajación en el deportista. Y te Sí, vuelvo a decir, viste, a veces te dicen que, qué sé yo, que por 48 horas previa al encuentro no realices maniobras osteopáticas o lo que es lo cráneo sacro. Y a mí la verdad que lo hice capaz una noche previa a un partido y la verdad que el deportista descansa mucho mejor. Los, los, los beneficios son importantes. sí, tal cual, tal cual. Viste, en las hernias del deportista, Buenísimo el tema de que las puedas, escuchas que viste claro, que a veces es medio místico, vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Cuesta. Bueno, y uno empieza de ensayo, error, y los resultados son espectaculares, espectaculares. De liberación, ¿viste? Que al principio decís, ¿qué estoy haciendo? claro, sí. Parece que estás haciendo algo, estás haciendo una imposición de mano, y ¿Qué estoy vendiendo acá, no? por eso. Pero si este no me está creyendo lo que estoy haciendo.
Claro. Y después decís, bueno, me la jugué. Y al otro día viene el tipo, y la verdad me sentí fantástico con lo que me hiciste. Generalmente, bueno, nos vamos un poco de tema, pero con la hernia del deportista pasaba eso, ¿viste? Vos tenés que liberar gases por la cirugía y el paciente capaz que no es de ir al baño por retenciones. Y bueno, vos con todo ese movimiento de escuchas lo lográs. Y vos decís, esto es increíble. Y te aseguro que es así. Claro. O sea, Hay que comentarles a todos que no es que estamos vendiendo la osteopatía, sino que simplemente te pregunté cómo haces para interrelacionar, ¿no? Algo activo que estás por ahí queriendo cagar a palo al deportista y lo llevas a otro mundo, le estás queriendo entrar desde lo visceral y vos vas a encontrar un montón de beneficios. hay algo que no voy a vender en la osteopatía. A ver, a mí me dio Claro, resultado. Como te digo, obvio, me parece que hay un momento que es demasiado estático y que creo que le tenés que dar mucha funcionalidad, porque si no le da funcionalidad, a mi criterio no sirve de nada. tal cual, tal cual. No soy el más indicado capaz para hablar de osteopatía, pero desde mi experiencia, porque vos, por ejemplo, te dicen, y fui al osteópata, me ajustó. Sí, fenómeno. ¿Y qué ejercicio? No, me dijo que hable con vos. Ah, si el otro- Sí, es verdad, te lo escuché decir en varias charlas y me quedé me da como, bronca, así, me da como el mucha, perrito, ¿viste? Haciendo así. me da bronca. O sea, el osteópata, fenómeno, pero a mí me gusta darle ejercicio. Me gusta ajustar yo, encontrar esa disfunción, acomodarla o ajustarla y dar algo sobre eso. Si no, es como que quedas ahí en la nada, ¿viste? Tal cual. Así que bueno, qué sé yo. Ahí vamos. Cuando te, cuando te planteé la charla, lo primero que pensamos es en qué íbamos a hablar y obviamente que lo primero que me pasó por la cabeza es hablemos del ligamento cruzado anterior y después dije, no, me gustaría hablar del tobillo, que muchas veces es muy castigado y muchas veces también se lo deja un poco de lado, ¿sí? Porque, bueno, a la primera que el deportista o la persona puede enseguida empezar a pisar de vuelta, ya está, cree que lo solucionó. Y me pareció que estuvo bueno que los dos pensamos enseguida en, bueno, metámosle el tobillo y me comentaste sobre la lesión osteocondral del tobillo, ¿sí? Esa Sí, lesión bastante hija de su madre del tobillo. terrible. Y mi pregunta fue, ¿qué es lo que fue el que te llevó a pensar en esa lesión tan importante y a veces con tanta residualidad dentro de las alteraciones, ¿no? Que creo que es una lesión que si el kine no sabe evaluar las cargas, cuándo dar descarga, cómo trabajarlo, si trabajar desde lo unipodal, lo bipodal, cómo consolidar todo ese tipo de acciones, me parece que va a ser fracaso. De hecho, muy bien no fue en su momento con una osteocondritis de tobillo. Pues Sí, generalmente es una lesión que provoca la artroscopía o esa artroscopía provoca mucho fibrocartílago y hay fibrosis imposible porque es como que si le haces, digamos, una mosaicoplastía, ¿entendés? Eh, si vos movilizás, podés llegar a tener problemas con la mosaicoplastía. Si no movilizás, fomentás esa fibrosis que se generó. Entonces, medio la manta corta, ¿viste? tal cual. Te tapas los pies, te tapas los pies, te tapas arriba. Entonces, hay que ser muy artesano, me parece, con mucho sentido común para ver cuándo vas cambiando un ejercicio con el otro. Tal cual. ¿Las lesiones osteocondrales de tobillo crees que son una de las articulaciones más castigadas dentro de este tipo de lesión? Sí, generalmente las osteocondritis de tobillo no son la mayoría, más o menos un 5, un 10% de las osteocondritis. Generalmente tenéis más en rodillas y hasta en codo. Sí, sí, tal cual. Pero por la carga de peso, más en el deportista, donde si tenés que trabajar desde lo unipodal, entonces hay veces que es un dolor por momentos difuso, por momentos agudo, el dolor va itinerando, entonces tenés que ir viendo cómo vas, esto como que te decía, cuándo vas metiendo un ejercicio, cuándo, si trabajás la pleometría, si no la trabajás, cuándo trabajás el fortalecimiento, tenés que tener mucho cuidado a veces con los movimientos
de circunducción, de inversión y eversión. Generalmente el movimiento de inversión es el que produce a veces el choque del astrágalo con la cabeza del peroné, que puede llegar a provocar una abulsión de parte del astrágalo. Tal cual. Entonces, Justo esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el gesto más característico que pueda llevar a producir esta lesión osteocondral? Y generalmente se da por trauma, ya puede ser sí, macro o micro, sí, te acuerdo. pero es la aducción, digamos, la inversión con aducción, con rotación interna, digamos, y pega el astrágalo, el domo astragalino gira dentro de la articulación, entonces pega contra el peroné. Y puede provocar o abulsión o puede ir como agrietando el cartílago. Tal Entonces, cual. en la medida que vos al principio hay como un dolor difuso, salvo que haya sido un esguince de tobillo fuerte o un traumatismo fuerte y dolor de partes blandas, entonces al principio vos lo vas a tratar como un dolor de partes blandas. En la medida que pasa el tiempo, vos tenés que empezar a sospechar de un problema osteocondral. Entonces, hay veces que, como digamos, es una articulación muy móvil, al ser una trocleartrosis tenés poco espesor de cartílago. Tal cual. Cuando le pega al cartílago, se agrieta y el líquido empieza a provocar presión, y eso es lo que te provoca dolor. Y Entiendo. los receptores, digamos, los receptores del astrágalo. Pero al principio te la podés comer, pasa mucho, ¿no? Sí, Bueno, justo cuando hablamos, nombramos un caso, ¿no? Que estaba siempre en boga de todos, y vos me nombraste un jugador y yo te nombré ese mismo jugador. Es como que, viste, decís acá, esa lesión y hace así como que se encienden las alarmas. lo que pasa es que ese jugador tuvo la osteocondritis y cuando van a la cirugía por la osteocondritis le hacen un retensado de los peronios. Sí, Entonces lo que pasa es eso, ¿qué hago? ¿Movilizo o no movilizo? tal No cual. movilizo por la osteocondritis, pero tengo que movilizar por el retensor de los peronios. Entonces, no sabes qué hacer. Provocas una fibrosis enorme y tenés el problema que tenés. Que un dolor insidioso, constante, agudo. Y lo más importante es, te vuelvo a repetir, cómo vas graduando el trabajo. Cómo Tal cual. empezar desde la movilidad. Y Sí. me llamó mucho la atención que cuando estábamos hablando de este deportista, hiciste un comentario casi como no diría como un mega culpa, pero esa sensación de nos lo comimos nosotros, muchas veces el error es del kinesiólogo, muchas veces nos apuramos como kinesiólogo, muchas veces no manejamos bien las cargas en el momento y el tiempo del paciente. Y yo Y me, creo que de los me quedó, fracasos se aprende siempre. De hecho, estoy hablando. Yo creo que es un fracaso nuestro. Vos tal tenés cual. que. Hay veces que esto va mutando constantemente. Capaz que antes hacíamos una rehabilitación muy agresiva. eh, qué sé yo. Bueno, Trabajar directamente desde lo unipodal y capaz que es una osteocondritis, ¿viste? Y la osteocondritis, cuando vos tenés una osteocondritis de tobillo, es como que tenés una llaga y si yo trabajo unipodal es como que le estoy metiendo el dedo constantemente a esa llaga. Entonces es preferible consolidar a dos piernas. sí, Capaz quedarte un poco corto con lo unipodal, pero consolidar desde lo bipodal e irme echando, es muy parecido. Yo creo que a veces las rehabilitaciones son muy parecidas, o sea, sacar la articulación que vas trabajando, pero la forma de encarar, al menos lo que es un miembro inferior, que es lo que capaz me dedico yo, es muy parecida el manejo de cargas. sí, Acá sí, yo particularmente tengo más cuidado que otras cosas, pero por este fracaso que te digo. tal cual. Sí, sí. ¿No? Entonces, Eh, antes yo hacía un salto, una pliometría unipodal larga, o un test de salto unipodal, y yo no sé si lo haría. claro. ¿Entendés? Aunque le pierdas un poco de movilidad o de flexibilidad a la zona, pero evitarías todo costa de que haya otra nueva lesión. Sí, sí, yo no sé si te evaluarían eso, porque generalmente en este tipo de lesiones vos vas a dejar, digamos, lo intenso para el entrenamiento. Claro, Entonces, ¿para qué quiero hacer un test de salto? Que no viene mal, ¿eh? No viene mal. Pero si vos ves que es una osteocondritis grande, ¿viste? De mayor de 15 milímetros, el foco osteocondral, ¿viste?
ahí hay uno de los chicos, Ramiro, dice, hay veces que vos no vas a enterarte nunca si un médico operó mal. Es verdad. Oh, sí, sí, estaba Siempre, esperando que vos termines de hablar para... no, sí, claro, sí, obvio, siempre obvio. va a venir para nosotros. Sí, 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 sí. Entonces, vos escuchaste a algún médico que te diga, la verdad, lo operé como el cubo. Es difícil, es difícil. Hace poco escuché a uno, un médico, un traumatólogo muy grosso, que vos lo conocés y obviamente yo también, y él hizo también como un mea culpa de una cirugía que, bueno, se echó, no sé si la palabra es que se echó la culpa, pero sí que se adelantó los tiempos y ese jugador volvió a tener otra alteración más. Y bueno, ahí creo que lo escuché y se echó como, bueno, me apuré yo, ¿no? A veces suele pasar, Pero que también, pasa que a veces también la presión es grande. sí, tal cual, Presiones, hay mundiales por delante, hay, qué sé yo, copa, hay lo que sea, y ese, viste, con el diario el lunes es fácil hablar, tal un cual, sí, montón sí, de gente que habla con eso. sí, Y sí, sí, yo creo que en todas las lesiones vos volvemos a repetir lo mismo, en todo este tiempo que vos escuchás charlas y habla uno, habla el otro, yo creo que no, contra lo biológico no puedes hacer nada. Yo creo que contra la biología no puedes hacer nada. La biología a la larga te va a pasar factura. tal Porque yo cual, puedo evitar poner una lesión muscular, al principio no hacer nada, vos podés atacarla apenas llegaste al vestuario, el tiempo es el mismo. El tal tiempo cual, es el mismo, no es que vos vas a una lesión muscular y vos la recuperás en 5 días, yo tardo 45 días, yo soy un desastre. Más o menos, ¿cuánto puede tardar? 4 semanas vos, yo, 4 semanas, 3 días, 5 semanas, qué sé yo. Yo lo que tengo que buscar es no tener recidivo, tal cual, sí. ¿entendés? La verdad es esa. Justo vos hiciste hincapié hace un ratito que por ahí en su momento trabajábamos en una forma, decías vos que trabajabas en una forma, se trabajaba una forma un poco más agresiva y hoy por ahí se trabaja de una forma mucho más funcional, respirando tiempo, aunque te lleve mucho tiempo más. Pero, ¿cómo era antes, cuando yo allá a lo lejos empecé a ver esas primeras lesiones osteocondrales y te limitaban totalmente el movimiento? O sea, te inmovilizaban hasta por meses. O sea, y cómo cambió después esos protocolos, ¿no? Bueno, eso que estás comentándome vos, que después empezaste a trabajarlo en forma mucho más fuerte, con mucha más potencia y ahora respetás mucho más los tiempos. A mí, si me decís, eh, yo creo que el kinesiólogo va cambiando y va apuntando a un todo. Es Sí, como que, esto que te digo, es como que aumentás el zoom de la lesión. No es que enfocás directamente desde el foco, valga la redundancia, osteocondral. Bueno, tobillo, listo, tobillo. Porque vos me decís, hay médicos que capaz que te dicen, bueno, tiene una osteocondritis de tobillo, lo operé porque le hice una plástica, qué sé yo, una mosaicoplastía, le hice toma de injerto, qué sé yo, le puse ácido hialurónico, poné lo que vos quieras. Pero ¿por qué tengo que descuidar lo que es el cuádriceps, isquio, glúteo, aductor, tronco, qué sé sí, yo, tal lo que cual. vos quieras? Entonces antes vos te quedabas medio petrificado, el médico te, no lo muevas, listo, vos no lo muevas. Entonces el paciente volvía al gimnasio a trabajar el tobillo, pero vos, ese cuádriceps ya había perdido Ya, función, que había iba perdido función, con una entonces pierna así. por eso y puede llegar a quedar, digamos, con una gran inestabilidad. En cambio ahora vos decís, bueno, fenómeno, yo ahí me pongo medio atrás del médico por esto que te digo, a veces vos podés tener buen rapport con el médico, que te parece que haces esto, ¿por qué no lo dejas trabajar un poquito lo que es el sentido de la sensación de caminar descalzo, de pisar la pelota? ¿Qué le vas a hacer pisar la pelota? Yo no le voy a poner a hacer un rondo con intensidad o jugar viste, arriba del minitrán que me vuelva la pelota. Si yo estoy Sí, recién operado y es pisarla nada más, que sienta, hay un kinesiólogo que el otro día nos dio una charla, Fer Gilardi, un kine argentino, está en Perú, que tiene unos trabajos de propiocepción que los llevan a escuchar un médico y se mueren. Y la verdad que tiene razón. ¿Por qué vos no vas a pisar una pelota o lo que sea? O una superficie distinta, cambiar de superficie cuando el tipo está recién operado. ¿Qué le vas a hacer? Entonces me parece que desde ese lado nosotros nos cambiamos un poquito la forma de trabajar. Antes era muy agresivo. sí, tal cual. Y un comentario cuando hablamos el otro día sobre este tema, creo que los dos utilizamos la palabra funcional, ¿no?
vemos, ahora estamos viendo al paciente como un todo y no nos limitamos solamente en el tobillo, ejercicios para tobillo y bueno, cuando el tobillo creemos que más o menos está bien, listo, se acabó todo, sino que estamos Claro, trabajando en el todo. Por eso justo ayer con el colega que hablaba de prevención de isquiotibiales, Aldair Ramírez de Perú también, sí. hacía la conexión del isquio con el ligamento cruzado anterior, obviamente por la cadena, y con el tobillo, la importancia que tenía ese tobillo para evitar esas lesiones de los isquiotibiales también. Lo que pasa que, bueno, vos ponele ante un traumatismo de esos, vos no sabés si el malleolo se anterioriza, Ya, si se anterioriza el malleolo, la cabeza del peroné se posterioriza y eso repercute después en el isquio y repercute en el estadio de los isquiotibiales. Entonces vos, en ese momento, cuando vos estás en las primeras etapas de una osteocondritis o una cirugía, por decir así, vos podés empezar a chequear todo eso. Entonces ahí es, llamarlo osteopatía, llamarlo quiropraxia, llamarlo lo que se te ocurra. Pero podés empezar a trabajar lo que es las terapias manuales. tal cual, Entonces, es coaptar el astrágalo, ver la interlínea, cómo quedó, ante ese impacto del esguince de tobillo, chequear cómo está la sindesmosis, chequear la cabeza del peroné arriba. Hay un montón de cosas para hacer. Entonces, me parece que eso es, a vos te va llenando todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la verdad lo tenés que saber. tal cual. ¿Entendés que es así? Entonces al principio no puede ser funcional. Yo soy de la idea que al principio capaz no puede ser funcional. Sí tenés que trabajar desde este lado, te digo en cualquier lesión, chequear desde lo manual, desde lo que Claro, vos podés hacer manualmente, después trabajar analíticamente, mientras tanto vas dando tiempo a que la lesión se vaya enfriando, decimos nosotros, y después pasa a hacerlo funcional. tal cual. Pero lo funcional no es que lo abandono, Claro, obviamente, tal cual. ¿entendés? Pero Ju- yo ponele capaz un fisio, ponele, consolidás la cadena cerrada bipodal, pero para pasar a lo unipodal, el paciente está con dolor. Y bueno, ¿y cómo te las ingenias? Sí, viste, pasás, trabajas a dos piernas, bajás a dos, bueno, sacá la pierna sana y trata de subir a una. Y bueno, y tenés que ir buscando, es un arte en ese sentido. Es lo tal que cual. estamos diciendo siempre, ¿no? Yo no creo que los papers te digan este tipo de cosas, ¿me entiendes? Puede estar errado o no, pero no te lo van a dar. Sí, sí, tal cual. Es Te, experiencia. sí, te lo escuché decir en otras charlas y apuntabas exactamente lo mismo. El paper es el paper, pero la experiencia es el que estás en Sí, el día a sí, día con el yo no te digo paciente. que no. Pero la kinesio es ejercicio. Vos tenés que tener un bagaje de ejercicio constantemente. Tal cual, Vos tenés que tener uno o dos ejercicios madre de cada patología, bueno, y después lo vas rellenando más o menos con lo que vos querés. tal Pero vos cual. te tenés que ir planteando objetivos constantemente. Sí, los a Entonces, corto plazo. yo sé que un tobillo, ante una osteocondritis, el tobillo, ¿para qué me va a ayudar? Y pues me va a ayudar para propulsar. Bueno, lógicamente para la estabilidad, ¿no? Pero me va a ayudar básicamente en la propulsión. Bueno, entonces tengo que empezar a pensar en ese movimiento. Tal cual. Sí, justo ahí Diego decía que somos como artesanos, ¿no? En toda esta funcionalidad del paciente, de volverlo a llevarlo a punto. Yo Y digo que ahí somos como relojeros. Viste, constantemente tenés que estar afinando, ¿viste? Vos tenés que eh, estás bien, sí, pero me falta, y cuando me duele, salgo para tal lado, me duele. Bueno, entonces tenés que idear o en el gimnasio, o en la hidroterapia, o en el campo. Bueno, el movimiento que le duele, que le recrea dolor, bueno, ¿qué tengo que hacer? tal ¿Entendés? cual. Entonces, eso va mucho más a veces de lo estático que podemos ser nosotros. En este tipo de lesiones, ¿hay variabilidad dependiendo del sexo? ¿Llegaste a encontrar más en sexo masculino que femenino o viceversa? Y yo por mi actividad básicamente trabajamos con mucho masculino, mucho jugador. En mujeres no encontré mucho, sí capaz de rodilla. Claro, como el Eh, ligamento cruzado anterior. claro, claro. En rodilla sí, por una cuestión de la cadera de la mujer, tiende a ese valgo dinámico, Tal cual. pero no encontré mucha diferencia, digamos. Pero Y básicamente me tocaron
mucho masculino. Mucho Claro. hombre. ¿Y varía también la posición en la cancha de ese deportista? No, no, para nada, porque te vuelvo a repetir, vos lo que tenés que buscar es o por el macro trauma o por el micro trauma. Si es el micro trauma, vos tenés que bucear en la historia clínica del jugador. Si tuvo un esguince de ligamento colateral medial y capaz mal rehabilitado, entonces el apoyo, una lesión mal curada, cierta debilidad, o capaz que cierta debilidad en ese miembro, entonces carga más sobre la otra pierna. Eh, Tenés que ir a bucear a la historia. No, cuando es microtraumático, ¿eh? Cuando es microtraumático tenés que ir buscando eso. Si tuvo 15 repeticiones, si estuvo 15 mal curado, si tuvo un síndrome de fricción, Tal que cual. generalmente cuesta mucho sacarlo y eh, que sigue molestando y a veces queda estrangulado el ligamento intermalleolar, ¿entendés? Que tampoco lo vas a encontrar mucho, entonces queda como estrangulado y cuando va a la flexión plantar siente un dolor que lo incapacita. No, todo ello va jodiendo la articulación. Tal cual. Justo, mira, justo Santi se adelantó y yo tenía dos preguntas para hacerte. Una, ¿en qué momento crees que ese paciente, ese deportista, bueno, tiene que ser intervenido quirúrgicamente? Y la otra pregunta que te iba a decir, si creías dentro de estas alteraciones en la infiltración. Mirá, O la infiltración muchas veces no es como tapar eh, el bosque, o sea, con una mano, ¿no? Porque la lesión va a seguir atrás. primero yo no soy, me metería en un terreno que no es mío porque la verdad que es complejo No, cuando no, pero obviamente siempre desde tu criterio, ¿no? Obviamente. generalmente viene por un esguince de tobillo o por un traumatismo. Hay tumefacción, hay edema. Una vez resuelto ese edema, porque vos al principio vas a pensar que es por un esguince de tobillo. Cuando resolvés el tema de partes blandas y pasan capaz 4, 5, 6 semanas y sigue con ese dolor, ya tenés que empezar a sospechar. Tal cual. Generalmente ahí el médico manda o hacer una radiografía que puede salir, o si, generalmente esto sale por la TAC, por la Sí, tomografía. la tomografía, sí. Entonces, ahí resuelve cuál es el paso a seguir. Generalmente puede ser que le coloque ácido hialurónico. De Sí, los casos, hubo casos capaz de una osteochondritis leve que anduvo bien, pero ¿cuál esa, es el error nuestro? El sí, error nuestro es apurarnos enseguida y darle actividad. Y vos tenés que dejar que el ácido hialurónico discurra. Es como una gelatina, entonces tiene que tratar de lubricar. Entonces, los 2, 3 primeros días no tenés que hacer prácticamente nada. Tenés que dejarlo tranquilo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo matás a ejercicio. Y es al pedo. entiendo. ¿Entendés? Y Sí. después, si persiste, y ahí sí, ahí lo mandás digamos, ahí evalúa el médico si tiene que operar o no. Entiendo. Me contestaste las tres preguntas que tenía sobre cirugía, infiltración y sobre el ácido hialurónico. Una tras otra las tenía todas acá, una abajo de la otra. Eh, Algo que estuvimos el otro día charlando también es siempre la disyuntiva del uso de las plantillas, ¿no? A Sí. veces creo que con el correr del tiempo el kinesiólogo empezó como a hacer un arte también del uso de la plantilla y a veces también hasta un cierto abuso del uso de la plantilla. Y hasta qué punto la plantilla no nos quita un poco de esos mecanorreceptores que tenemos en el pie, hasta qué punto nos estabiliza las cadenas y hasta qué punto no nos hacemos un poco de adictos a esa plantilla y en el momento que no tenemos la plantilla se nos desarma todo lo que tiene por arriba. Yo creo que hay un gran choreo, siempre. Hay veces que la plantilla hace falta y hay veces que la plantilla no hace falta. Soy de la idea que mucha agua mata planta, ¿viste? La verdad, pero cualquier problema, plantillas, plantillas, plantillas. Sí, Vos no tal cual. sabés si el problema es ascendente o descendente. Vos Sí, tenés tal que ver las cadenas. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, esto que hablábamos, una cabeza de peroné ascendida y un isquio en disfunción, y por más que le pongas plantilla, va a ser en disfunción. tal cual. ¿Entendés? Entonces, también parece que ahí el kine tiene que chequear, la evaluación es clave desde ese lado, para ver si realmente necesita plantillas o no, porque hay veces que vos con la plantilla podés resolverlo, se tiene que adaptar a las plantillas, más en un jugador, porque en el jugador vos tenés que plantilla para
para el uso diario, plantilla para los botines, tiene que adaptarse a las plantillas. La plantilla es lo mismo que acá, nosotros no lo hacemos generalmente, pero la plantilla es lo mismo que el odontólogo cuando le pone la placa de descanso. Sí, Vos no vas al odontólogo, te puso la placa de descanso, listo, chao, ya está, y la tenés, va, te la ajusta, te la recorta, te la tiene que poner, te la molda. Acá con las plantillas pasa exactamente lo mismo. tal cual. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, tengo las plantillas, bueno, fenómeno, pero retocámela, estamos hablando de tipos que son Fórmula 1. Claro. ¿Entendés? Entonces lo que tenés que ver es si es cómo es la cadena, si es descendente o ascendente. Si es descendente, ¿para qué le vas a meter plantilla? Capaz que no digo que no sirvan, pero tenés que chequear un montón de cosas. ¿Crees que la otra pregunta que me surge es, ¿crees que muchas veces cuando le pones la plantilla en el calzado deportivo puede llegar hasta modificar el gesto conceptual del deporte que está realizando ese deportista? No, el gesto no. El gesto en sí no. Lo que tenés que ver es el deseje. Y más Claro, sí, a eso es lo que si apunto. Sí. es una toma de tibia o porque provoca desejes. Eso es lo que tenés que tener muy en cuenta. Porque y acá volvemos a lo mismo, capaz por querer curar la osteocondritis, provocaste un deseje a nivel de la tibia, entonces le modificaste la carrera. Entonces la osteocondritis va a estar bárbara, pero con el tiempo te puede hacer un desgarro de aductor, una pubialgia, pero en sí volvemos a lo mismo. Volvés a tener problemas en todas las lesiones, no es nada más una osteocondritis de tobillo. Vos tenés que ver esos desejes o esas falencias porque vos decís, bueno, sí, porque rehabilito un síndrome fémoro-patelar, me encargo de la rodilla. Sí, y todo lo demás, vos tenés que ir a chequear constantemente. A Tal eso cual. iba al principio, cuando el médico te dice, bueno, no lo está inmovilizado, no va a apoyar por 15, 2 semanas, qué sé yo. ¿Por qué yo, si está inmovilizado, por qué no puedo trabajar glúteo en una polea? Claro. ¿Qué me va a joder? ¿Entendés? Lo que pasa es que nosotros nos asustamos. Generalmente, no, no lo toques, el médico dice, no lo toques, que no haga nada. ¿Qué te va a joder? Que haga un glúteo medio con una polea, con la pierna que está inmovilizada. Si no apoya. O un glúteo mayor. Por suerte, nosotros al menos en el centro, qué sé yo, hay médicos que entienden cómo es nuestra forma de trabajar. Es clave ese rapport que tiene que haber con el médico y pararnos nosotros esto que estamos hablando. Yo puedo estar equivocado, pero por lo menos voy a tener un fundamento para decirlo. ¿Entendés? Entiendo. ¿Por qué no puedo trabajar en una camilla de cuádriceps con una pierna inmovilizada? ¿Por qué no puedo trabajar en una camilla de cuádriceps? Me podés llegar a decir, pero capaz por el rodillo del cuádriceps puede joder en el lugar donde tiene la cirugía. Bueno, listo, pero lo trabajo con 5 kilos. ¿Qué lo va a joder? ¿Por qué no lo voy a hacer? Tal cual, ¿Entendés? tal cual. Eh, Siempre como volviendo casi al principio, ¿crees que muchas veces subestimamos esa primera lesión del tobillo y eso conlleva después a una lesión más importante, como en este caso esa lesión osteocondral? No sé si es subestimar o es desconocimiento. Yo creo eso. Porque esto que te estoy diciendo. eh, No quise decir tanto. O sea, ¿Qué es eso? Porque sí, vos te comés un esguince de tobillo. Yo pienso que te vuelvo a repetir. Vos lo vas a tratar capaz con un esguince de tobillo. Y si es tal un cual. esguince de tobillo alto por una sindesmosis, y el médico, vos, listo, que vuelva ya, listo, sí, en 20, en 2 semanas, 3 semanas tenés que estar. Y el flaco sigue con dolor. Y capaz que es un esguince alto. Entonces está en la maniobra del médico ver si un esguince alto por la sindesmosis, cuando comprime, tiene dolor, si no tiene dolor. Si no tiene dolor, bueno, fenómeno. Y no podés resolver, resolviste el esguince de tobillo y sigue teniendo dolor. Bueno, entrá a sospechar otra cosa. ¿Qué hacemos nosotros? La cabeza de este tiene un problema con la cabeza. Sí, yo no digo que no, pero enseguida se lo achacamos, tiene unos quilombos en la cabeza. Y si el flaco está haciendo una osteocondritis, Claro, sí, ¿entendés? Entonces es una lesión jodida. Es clave también la onda que vos tenés con el médico. Mira, le duele con esto, le jode. sí, Recibió justo te iba. un esguince de tobillo, lo resolvés. Le colocó ácido hialurónico, sigue con dolor. Termina un partido y le duele.
y querés intentar con un vendaje, que el vendaje no sirve de nada en ese momento, pero vos a él le vas a dar la sensación subjetiva de que está contenida la articulación. Entonces te dice, la anduve fenómeno, pero cuando le sacás el vendaje sigue con dolor. Y bueno, empezás a sospechar otras cosas. Sí. ¿Entendés? Me- eh, Creo que desde el momento que comenzamos a charlar, pensaba, ¿no? Cómo quedó allá a lo lejos ese periodo de tratamiento en el cual le pedíamos al paciente que haga una inmovilización y le mandabas magneto, magneto cada vez que venía, magneto, y pensábamos que con el magneto íbamos a estar solucionando absolutamente todo. Por suerte, qué lejos que quedaron esa forma de tratar, ¿no? Sí, hay igual. Hay momentos que el magneto sirve para se te peguen los imanes de la heladera. Para mí, cuando vos ves que el tipo lleva 3 meses en una cirugía, un tobillo flaco, sin función, ¿y qué estás haciendo? No, me ponen el pie adentro del horno ese y me trabajan ahí, y voy a decir, me pasan el microfonito, hay un montón de cosas para hacer. No digo que sirva, que no sirva, no, no sé, pero hay un montón de cosas para hacer. Es muy rica la kinesio desde el lado que estamos planteando. Yo me puedo equivocar, o vos te puedes acertar, o equivocarte vos y yo acertar, pero está bueno trabajar así en equipo. Tal cual, tal De cual. la funcionalidad, si no, a mí particularmente, si no me aburro mucho. Y respetar los tiempos evolutivos, ¿no? Que muchas veces es lo que más cuesta hacerle entender al deportista y a muchas veces también le cuesta hacer entender hasta al médico, ¿no? Sí, pero me parece que mientras vos vas a ser siempre el fiambre del sándwich entre el médico y el jugador. Mientras vos eduques al paciente o al jugador y seas claro, después que sea un problema del médico, desgraciadamente muchas veces el alta la va a dar el médico, pero es lo mismo el alta médica que el alta kinésica. Pero Tal si cual, vos te plantás y con conocimiento y sabiendo lo que vos estás buscando, tranquilamente nosotros tenemos mucho que ver en ese ámbito. Yo que sé yo, con Gerardo, que trabajamos en el club, che, Gera, mirá que vos le podés dar el alta médica, pero funcionalmente todavía no está listo, fenómeno. O con Germán, un médico que trabaja con nosotros en Kinet, lo mismo. Che, Germán, mirá, pasa esto. No, listo, no pasa nada. Desde lo médico está, pero yo generalmente voy una semana más atrás. claro, ¿O obvio. el médico qué va a hacer? El médico, saquemos un jugador profesional. El médico lo operó de la osteocondritis, lo ve al principio y después lo ve una vez por mes. A la Sí, cuarta vez que lo vio, listo, anda a correr. ¿Y qué sabe el flaco si está para correr? tal cual. Justo eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo haces para sacarnos de lado al deportista y llevarlo al campo de la persona normal, de esa que se va a jugar al fútbol o a hacer su deporte una o dos veces en la semana para manejar los tiempos en forma diferente, ¿no? A lo que estabas manejando con un deportista. ¿Cómo haces para manejar esos tiempos Y en el cual la capaz que persona va allá? tardás un poquito más, pero lo más importante es que vos ser claro. Vos tenés que ser claro. Y en el campo capaz que vas a tardar un poco más en la consolidación de tus objetivos. Eh, yo con el deportista puedo trabajar en hidroterapia, el paciente común de consultorio difícil, capaz que trabaje en hidroterapia, algunos lo pueden hacer. Pero entonces vas enlenteciendo un poco el proceso. Pero en Bien, sí, el trabajo es el mismo. Nada más que yo con un deportista de alto rendimiento puedo llegar a trabajar doble y hasta triple turno, todos los días. Capaz que un día le bajo la carga, un domingo le doy libre, pero con el paciente de consultorio también vas trabajando más parecido, porque al principio, al paciente de consultorio vos lo vas a ver 3 veces por semana. Entonces eso te sirve para ir ganando tiempo desde lo biológico. En tal cual. cambio, el jugador capaz te está hinchando las pelotas y, bueno, ¿cuándo? Para, y me siento bien, y me siento bien, y me siento bien. Mientras vos seas Él, claro, él el manager, el técnico, ¿sí? siempre el kinesiólogo va a ser el resorte. Sí, Para tal mí. cual. Vos
no vas a ser el mejor porque lo rehabilites muy rápido, ni el peor porque tardes en rehabilitarlo. Esa, Pero esa frase te la escuché decir en otras charlas y fue como que se grabó a fuego, ¿no? Porque siempre está como la idea, bueno, cuanto más rápido lo sacás, bueno, sos más crack. y sí, y es Y como cuando te vas al kinesiólogo por afuera. El de afuera siempre va a ser mejor que vos. sí, El que está tal en la cual, trinchera sos vos todos los días. claro. Entonces, el de afuera ahí mucha responsabilidad no va a tener. Es lo mismo que te dije del médico. La verdad que lo operé como el culo. Vos escuchaste un kinesiólogo por afuera, tía, la verdad, te rehabilité recontra mal. Y sí, nomás. Es una lástima, ¿eh? Porque estaría bárbaro que decís, si vos te rehabilitás conmigo, ¿qué tiene de malo que vos le digas al fisio del tuché, mira, la verdad que el tipo de confianza es este? ¿Por qué Tal no cual. trabajamos interdisciplinariamente? Pero está en esos egos que a todos nos pasa, ¿eh? Me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Que es una lástima que sea así, pero bueno, es lo que hay. Y es así. Bien. Eh, ¿Cómo crees que él tiene importancia sobre este tipo de lesión, los tipos de vendaje? No, no sé. No. Porque si vos, estoy pensando, no me pasó, pero el vendaje, si vos trabajaste sobre la inestabilidad, capaz que no va a hacer falta. A veces puede ser que tenga un dolor en esto que te decía, en una flexión plantar, entonces vos lo que haces con, no sé si con el vendaje de venda en sí, si con un estribo, Sí, sí. limitas con un tape a nivel anterior la flexión plantar. Entonces eso lo vas jugando en base a, al paciente, al jugador, si se siente cómodo, si se vendó, si entrenó alguna vez en su vida con ese vendaje, porque vos ese vendaje no lo podés hacer para el partido porque siente que el pie no es el mismo, pierde sensibilidad para el que no está acostumbrado al vendaje. ¿Eh? Tal cual. Pues hay jugadores que prefieren que vos le crucés, eh, digamos, el tape fuerte sobre la garganta tibia trabalina. Entonces vos, en ese lugar donde confluyen las dos tiras, ajustás y se siente con mucha más seguridad, pero en el gesto de remate. ¿Eh? Pero no tuve muchos que necesitaban vendaje, porque teóricamente si vos trabajás bien desde lo analítico, lo que es la fuerza de los peroneos, los flexores plantares, los flexores dorsales, y después trabajás de la funcionalidad, la estabilidad, no vas a tener problemas. Tenés que hacer hincapié en cómo pivotea capaz el primer rayo en la salida para una carrera, para una carrera circular. No creo que tengas problemas. Tenés que ser muy consciente cuando estás haciendo el trabajo. Claro. Por eso, Meticuloso. claro, claro, que vos ves que por miedo, por inhibición, es lo mismo que una rodilla. Vos ves Tal- que el estaba triple pensando. del calcáneo, quinto rayo y primer rayo, vos ves que por miedo no apoya bien. Entonces eso tenés que empezar a reeducarlo constantemente. Si al principio hay mucho trabajo manual en el mismo en el gimnasio, que la rodilla caiga sobre el dedo del pie, sobre esa angulación entre la tibia y astragalina, porque después eso se va a ver reflejado en la carrera. Entonces hay mucho trabajo para hacer. En, en ese trabajo, la otra vez justo estaba escuchándote y bueno, obviamente me pareció que fue muy acertado de tu parte y que vos decías que cuando querías que el deportista empiece a tomar conciencia de sus descargas de peso, muchísimas veces lo hacías hacer, obviamente, sin calzado el trabajo y con los ojos cerrados, para que la persona visualice sin visualizar, por decirlo de una manera, cómo era su descarga de peso y cómo estaba claudicando, ¿no? En esa descarga de peso. Lo que pasa es que, Marian, que se altera totalmente el esquema corporal. Tal cual. Entonces, a eso sumale, si sos un jugador profesional, los miedos de cómo vas a quedar, cómo vas a volver, lo que te hicieron. Vos pensás que te. Hacé de cuenta que tenés una caries en el pie que cada vez va abriéndose más, Mm. o que un hueso sobre el otro tiene que apoyar en el asfalto y apoya sobre el empedrado. Entonces, eso me lo tapizaron todo para quedar como un asfalto. ¿Qué me hicieron en este pie?
vos estás inhibido y vas a pisar más, vas a tirar todo el cuerpo hacia el otro lado. Entonces, todo esto, volvemos al trabajo artesanal. Bueno, ¿cómo hago para que empiece a cargar peso? Me paro atrás, lo ayudo desde la cintura pélvica, quizá sentí como apoya el talón, el quinto, el primero y salí pivoteando sobre el dedo gordo, qué sé yo. Hay un montón de cosas, viste, que vos tenés que buscar. Entonces, bueno, cuando empezaste a lograr eso, decís, bueno, entonces, ahora caminá con los ojos cerrados. Y sentí como apoyo una pierna en relación a la otra. Y vos le vas dando la mayor información posible. ¿Entendés? Siempre, siempre tenés que dar la mayor información, la mayor riqueza motriz, porque Sí, vos vas a tener que volver a reeducar ese circuito que se altera. Ante cualquier cirugía, ¿eh? Acá estamos hablando de osteocondritis de tobillo, pero o en cualquier cirugía. sí, sí, bueno, yo soy un convencido que, bueno, yo gran parte de ese comienzo de la terapia lo hago con los ojos cerrados, pero Vos bueno, haces vestibular. sí, por eso. Bueno, Y, y le aplico todo ese trabajo con los ojos cerrados, se lo aplico a lo otro que me encanta a mí, que es rehabilitar el ligamento cruzado anterior. Y me parece como muy acertado, ¿no? Porque podemos estar viendo sin ver y empezar a percibir de otra manera, porque muchas veces nos hacemos esclavos, ¿no? De estar todo el tiempo mirando y visualizando algo que lo podemos estar percibiendo de otra forma. bueno, esto que te decía de Fer, de Gilardi, el kine que habló de propiocepción, uno habla, ¿qué te dice el médico? De trabajar la propiocepción. ¿Qué pensás que es la propiocepción? El BOSU, Sí, ¿cierto? El BOSU, el Minitram, nos quedamos en eso. Y la propiocepción es el conocimiento que vos tenés los segmentos corporales en el espacio. sí, tal cual. Entonces, ¿por qué no lo puedo trabajar de cualquier otra forma? Sí, sí, obvio. O en cualquier Ahora, otra posición. lo más fácil que es subirte al BOSU. Sí, Porque la pierna que vos ves que se para y la pierna le hace esto. Y vos, no, seguí en el bozo, no, porque lo que busco es que tenga quilombo en la cabeza y lo vaya arreglando. Y que lo arregló mal, porque eso después lo va a llevar al campo. Y si vos tenés que apuntar al campo, estamos hablando del deporte. tal cual. ¿Entendés? Entonces, hay cosas que, qué sé yo. A mí, yo no estoy de acuerdo. Sí. Acá justo me la perdí, alguien te había escrito algo, grande, pa, cómo extraño compartir nuevas pasión juntos en el consultorio, nunca me aburría, sos un grande maestro. ¿Quién es? Cintia, Sí, de una fenómeno, de salud. ahí te estaba escribiendo, y creo que te escribió un chico que se llama Tizi Brosi, que En Insta, bueno, en mi ella, nena, ah, se me pareció, no quería pecar, pero ahí te estaba tirando. es la debilidad. Sí, más que sí, sí, te veo ahí cuando te sacas fotos que están siempre perdidas Sí. cerca tuyo. La otra debilidad es Boca, ¿o no? O ya menos. No, yo soy independiente. Me hace doler el corazón. Yo soy independiente. Pero trabajé en Está, Boca co- 20, está 20 años. como, me vas a decir que vamos a ser como el Diego, que decían siempre Perdí que la pasión, perdí la pasión. Digo de independiente. me estás haciendo doler la cabeza. Perdí la pasión. Ahora estoy volviendo, ahora que no estoy más en el club, vuelve a poquito a la cancha. Se vive de otra manera cuando tenés que estar todos los días ahí y ahora que estás un poquito más lejos. No fue muchos tiempos. 10 años en la primera Boca, siempre digo lo mismo. Son viviendo 40 años en Bagdad, desactivando Boca con la Boca. Sí, No, no. Sí, capaz me hubiese gustado, yo resolví irme, me hubiese gustado haberme ido de otra forma. sí, me Porque imagino. 10 años en primera puede ser bueno o malo, puede ser horrible. Creo que no pasó desde lo profesional. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es el fútbol, es así, hay mucha herí susceptibilidad, de celo, de todo. Cuando, Más fácil es decir, y sos amigo de los jugadores, ¿viste? Eso es un tema ya, es otra cosa de café. Pero el sí, rehabilitador siempre tiene que tener buena onda con el jugador. obvio, iba a El que decir eso.
si el tipo se levantó mal, si no durmió, si está con miedo porque vos pensás que los domingos sus compañeros están concentrados y tienen que jugar, y el tipo está todo el día en el gimnasio viéndote a vos, y qué me va a hacer, y la rehabilitación ya de por sí llega un momento que es muy igual. Entonces, una semana trabajás siempre lo mismo, más, menos, pero el Sí, objetivo es el mismo. Entonces llega un momento que el tipo le explota la cabeza. un ¿Y cómo va a kinesiólogo, volver? ¿Y cómo si se frustró una transferencia? ¿Y si tenía un mundial por delante? La más fácil es decir, ¿qué querés? Mirá, ¿cómo juego con el kinesiólogo? Yo no salía, no jugaba. sí, tal cual. Entonces nunca más Igualmente, pasa uno, eso. uno que estaba un poco de afuera, sí, casi que sintió esa misma situación, me parece a mí, ¿no? Que, es, ¿Y cómo? No te escuché. que uno hinchó, obviamente, hinché de Boca, ¿no? Cuando vi tu salida, casi que lo asocié a porque muchos creyeron que era el amigo de muchos jugadores y entró otra gente. Sí, qué sé yo. Lo que pasa es que quedaron gente. Claro, Si hubiésemos ido todos, otra cosa. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Pero bueno, no lo vamos a meter en esa. esto es una mesa, toda vuelta. Sí, tal cual, Cada uno sabe en este ambiente quién es quién. tal Pero es cual. muy fácil ensuciar siempre al fisio. No, O el profe, vos tenés un jugador que empezó acá en el fisio. Un profe que tiene jugadores lesionados, ¿qué dice? Y este profe es un desastre trabajando. ¿Y por qué? ¿Qué sabes? claro, tal Es muy cual, fácil. claro, sí, Es muy tal, fácil. A vos, nosotros en un momento en el club te decían, y Boca tuvo 340 lesionados, sí, pero te metían los que tenían gripe, dolor de cabeza, desgarro isquiotibiales, fiebre. Esto es así. El tal tema cual, vos tenés que estar seguro de lo que haces. entiendo. Usted lo vas a tener en todos lados. Si, salvo que vos seas un tipo que agacha la cabeza, el médico le dice, bueno, no, poné magneto 8 meses. Bueno, listo, le pongo magneto 8 meses, listo. Yo no, a mí me gusta rehabilitar, Tal cual, pero todo da vuelta. sí, tal cual. Bueno, esto era lo que yo quería realmente de esta tertulia, o sea, la idea de la charla es esto, es casi una charla de bar en la cual podamos poner un tema central que quisimos y enseguida surgió lo del tobillo y me pareció que estuvo genial. Así que solamente tengo palabras de agradecerte. Desde el primer momento que me mandaste, me contestaste un mail hace como varios años atrás y empezamos a tener unas pequeñas charlas. Siempre te digo lo mismo, que hablas siempre muy claro, siempre vas al hueso, sos muy directo y bueno, Lo que creo pasa es que que no hay nada que esconder, ¿sí? La tal verdad cual, es esa, ¿viste? tal cual, Hay gente que esconde, ¿qué tengo que esconder? tal cual, sí, sí. ¿Qué sé yo? Hay Como, Creo que la kinesio, la otra vez lo dije en la charla que di para la Universidad de Lomas, para el municipio de Lomas, creo que va cambiando y en ese sentido tenemos que ser apasionados, ¿viste? Va, que parezco, ¿viste? Francisco hablando, pero me parece que donde perdés la pasión fuiste. tal cual, Eh, tal yo cual, tuve la posibilidad de estar en un lugar lindo, pero también hay fisio, ponele, me acuerdo de Nico Bocconi que trabajaba en Acasuso con nosotros, yo estaba en Kinesi con Luis García, y Nico era el kinesiólogo de Acasuso, y para él Acasuso era el Real Madrid. Y hablo con Fer Tilardi, y él está en Sporting de Cristal, y el Sporting de Cristal para él es Manchester United. tal ¿Entendés? cual, Sí, y yo porque tuve la posibilidad de estar en Boca. Pero mañana si tengo la posibilidad de estar en un club, no creo, no sé, no tengo muchas ganas, pero va a ser el mejor lugar del mundo. tal cual. Hagas lo que hagas. Bueno, Sergio, mirá, tengo acá, me la dio un grande el último día de su partido, mirá. Mirá, ¿quién es? Martín Palermo me la dio su Nah, último día de partido. uno de los mejores tipos que hubo en el fútbol. Tremendo. Es la parte cholula de la charla, necesitaba hacer. Uno de los mejores tipos que dio el fútbol. Sí, sí, me puse a llorar cuando me abrazó y me dio la camiseta, bueno, me volví loco. Es increíble. El tipo barro, tremendo. Tipazo. Te agradezco mucho, realmente, y bueno, nada, te mando un abrazo gigante Lo que y, sea, y bueno, gracias a vos por la charla, y por bueno, favor, ojalá que tengamos otra tertulia. a Aparte, buen tema tocaste, porque todos hablan de cruzado, cruzada.